Bueno, pues muy buenas tardes a la audiencia aquí presente. Muchísimas gracias porque es todo una recompensa para una humilde asociación como la nuestra el conseguir el nivel de presencia aquí en nuestra actividad económica, así como la presencia a través del canal de YouTube del personal que nos sigue. Hoy, en esta larga jornada que iniciamos esta mañana, primero hablando sobre el puente Fortaleza de Ayuda y de todo un análisis geopolítico que se nos ha dado, posteriormente continuado con una muestra clara de que las tácticas de los tercios no eran una cuestión de aficionados, había que hacer raíces cuadradas como mínimo, y no sé cuántos de los de aquí son capaces de hacerla hoy en día, incluyéndome a mí. Es decir, había que saber y geometría y un montón de habilidades para ser todo un sargento mayor de un tercio y poder escuadronar acorde a las necesidades tácticas las unidades. Y en la siguiente conferencia hemos visto pues un magistral análisis de cómo al final los territorios de la monarquía católica, de la monarquía de España, estaban totalmente interconectados y cómo dos territorios fronterizos, tristemente Extremadura, que nunca debió ser frontera más después de la unión de reinos que nunca tuvo que romperse con Portugal, pero fue, pues traspasó sus capacidades militares, sus conocimientos y sus unidades, especialmente de caballería, pues a una frontera con la siempre enemiga Francia, en Navarra, en este caso. Hoy terminamos con el análisis de otro tercio. Empezamos con ese prototercio de Pavía, esas compañías agrupadas en una unidad de combate que nos habló en el primer conferenciante, don Fernando Mogaburo, y hoy vamos a terminar esta jornada con un tercio que yo llamaría épico y muy desconocido. Ha pasado a la historia como el tercio de Bretaña. Ya sabéis que los tercios, sus nombres siempre fueron, en algunos lugares, constantemente, administrativamente conocidos por el nombre de su maestre de campo, pero que debido a la persistencia, porque siempre permanecieron en ciertas áreas geográficas o estaban vinculadas, algunos de ellos tuvieron un alias, como nos comentó don Fernando Mogaburo, tercio de Nápoles, de Sicilia, de Lombardía, de Saboya, etcétera. Hoy vamos a hablar del tercio de Bretaña, un tercio que no fue muy largo, pero que tuvo una existencia muy importante, porque se nos olvida que tras la incorporación, yo no llamaría anexión, sino la incorporación natural de Portugal a Hispania y a la monarquía, por derecho natural, se va a producir algo importante, que es la reunión de la famosa Jornada de Inglaterra, de la Felicísima Armada, que se va a agrupar en Lisboa. Una vez que Lisboa es parte de la monarquía, esa armada va a fracasar, como todos sabéis, porque no se puede luchar contra los elementos, fundamentalmente no por mérito de los ingleses, y nuestro rey, don Felipe II, pues va a persistir y va a decir que Inglaterra tiene que caer en el bando católico. No nos olvidemos que había un problema, sobre todo de tema de luchas de religión en esta época, en la que el anglicanismo era una herejía desde el punto de vista católico, no era una ambición territorial, no era ocupar Inglaterra, era cambiar el gobierno y que los católicos volviesen a gobernar allí. Algunos lo plantean como una guerra de invasión, para nada. Fracasada la jornada de Inglaterra, se va a adoptar otra postura, porque se hizo un análisis de lo que ocurrió. Y ese análisis dijo que las bases no podían estar tan lejos, hay que tener bases más cercas para esa invasión. Y ese es el origen de lo que nos van a hablar hoy. Don José Manuel Pañeda Ruiz es brigada de ingenieros, retirado, de la 19 promoción de la escala básica de suboficiales. Fue destinado inicialmente al Regimiento de Ingenieros número 1 en Colmenar Viejo, trasladándose posteriormente a Burgos con la misma unidad. En los años siguientes desarrolló su labor de zapador en el batallón de helicópteros de ataque número 1, en Almagro. Él es de esa tierra, además. Es graduado en Geografía e Historia por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, es máster en Historia Militar de España por el Instituto Gutiérrez Mellado, ha realizado diversos cursos, tanto civiles como militares, relacionados todos ellos con diversos aspectos de la historia militar, entre los que puedo citar el de fortificación y poliescética o el de patrimonio militar, ambos en el Instituto de Historia y Cultura Militar, o el curso sobre órdenes militares internacionales en los reinos hispánicos de la UNED. Pero actualmente se encuentra en el cuarto año
esperamos que el último, con un poco de suerte, en la Escuela Internacional de Doctorado, somos compañeros en ese negocio, donde está trabajando en su tesis la última campaña de Felipe II, Bretaña, 1590-1598. Es autor de 3 libros y ha publicado diversos artículos en la Revista Española de Historia Militar, en la Confederación Española de Centros de Estudios Locales, CESEL, y en la Revista de Órdenes Militares. Y además es miembro experto del Comité Científico Internacional de Fortificaciones y Patrimonio Militar, ICOFORT. Su tema de hoy sobre el Tercio de Bretaña hay que incardinarlo en las guerras de religión, que se nos olvida. La motivación de los siglos XVI y XVII, independientemente que siempre hubiese una motivación territorial, no descartable, había un componente muy alto de motivación religiosa. Y esto lo podemos hacer extensible a las Indias, en el caso de España. Más que haya una ambición de nuevos recursos, que sí, y era lícito en la época, por supuesto, había un concepto del mundo, de la fe y de la religión que llenaba los corazones y las almas de la gente, que hoy a lo mejor no ocurre y no somos capaces de entender. Por eso lo de las gafas del siglo XVI y XVII. Sin esas gafas es imposible entender estas cosas. Con esta guerra, pues que va a evolucionar de un conflicto civil y religioso inicialmente, porque va a haber protestantes en Francia y católicos en Francia. No olvidemos que el rey francés tiene el sobretítulo de el cristianísimo, igual que España es la monarquía católica, aunque el cristianísimo saliese con los turcos muchísimas veces. No pasa nada, es Francia, como de costumbre. ¿De acuerdo? Bueno, pues en esa guerra se van a ver involucradas 2 de las naciones más poderosas en ese momento, y en este caso vamos a hablar de la monarquía de España y de Inglaterra, que es de lo que vamos a hablar. No será hasta el año 1590 cuando Felipe II, hemos terminado el fracaso inicial, decida enviar una fuerza expedicionaria en apoyo a los católicos franceses. La idea es, ¿quién va a gobernar el trono de Francia? ¿Un católico o un hugonote protestante? Si son protestantes, ya sabemos lo que pasaría con una Francia protestante unida a Centro Europa, al norte de Centro Europa. Para lo cual, para Felipe II, desde el punto de vista estratégico y político, era esencial que el trono de Francia lo ocupase un católico. Ya sabemos todos que alguien dijo al final que París bien vale una misa católica, ¿vale? Y por eso fue rey de Francia Enrique IV, creo recordar. Ese es el entorno político en el que tenemos que entender esta conferencia. En 1590, Felipe II decide enviar una fuerza expedicionaria en apoyo a los católicos franceses, que están en lucha contra los hugonotes. La región elegida va a ser la provincia de Bretaña. Asterix y Obelix, pues ahí, Bretaña, para que nos situemos un poco. Debido a las promesas de su gobernador, el duque de Mercurio, en español, de importantes apoyos tanto económicos como militares. Porque no hay que recordar que Francia era un país feudal, al contrario que España, era un país moderno. Se nos está olvidando. Por eso empezamos con España, cabeza de Europa, del mundo de la cristiandad. Haremos la modernidad. El feudalismo estaba superado en España, pero en Europa el feudalismo era imperante. Y claro, es como hablar ahora de situaciones del antiguo régimen y del liberalismo. Bueno, pues España era la modernidad. España quería moneda única, quería fronteras abiertas, quería que no hubiese fueros, quería unir territorios, quería hacer una cristiandad unida, una Europa unida. Ese era el ideal de Carlos I de España, emperador del Sacro Imperio. Ni germánico ni nada, Sacro Imperio. Porque hasta en eso la historiografía nos engaña. No era nada de germánico. Es Sacro Imperio. En fin, bajo el mando del maestre de campo, don Juan del Águila, al que personalmente le tengo mucho aprecio porque he estudiado por otro motivo en Empel,
Se envió un tercio, es decir, que es un profesional, estamos hablando ya, se envió un tercio a esta provincia francesa, o a esta región francesa, durante 8 largos años, en una zona climatológicamente muy dura, como es Bretaña, si alguno las conoce. Se enfrentaron no solo a las fuerzas francesas protestantes, sino también a las dificultades de un teatro de operaciones realmente hostil. Normandía, el desembarco de Normandía, ahí está. Es decir, ese es el territorio un poco hacia lo que es el oeste. Bajo el mando del clima, el hambre, una población civil que es desconfiada, contraria a la presencia de ejércitos extranjeros, porque hay que pagarlos. Si ya están en contra tus nacionales cada vez, como nos ha dicho don Antonio, porque los ejércitos no tienen cuarteles, viven en las casas de los pecheros, de la gente. Ahora estamos acostumbrados a que hay una base y los soldados están allí, pero en esa época los soldados están en las casas de cada ciudadano. Los sargentos de las compañías, los sargentos mayores de los tercios, eran los responsables de alojamiento, como nos han contado. Y era algo que gravaba la economía doméstica. Alojar a alguien en tu casa. Era un contrato, tenía sus tal, bueno, en fin, era la época. Dificultaron la ayuda a los católicos bretones por parte de los hombres del tercio. Sin embargo, a pesar de todo esto, los soldados españoles van a superar todas las dificultades para llevar a cabo la misión encomendada, más allá de los procedimientos. Y esa fue la captura de un puerto bretón con la finalidad de llevar a cabo una nueva invasión de Inglaterra. Es decir, tener un puerto que no fuese Lisboa, pegado a la costa de Inglaterra, desde donde embarcar unidades y desembarcar de nuevo en la costa inglesa. Esa era la idea nueva que tenía Felipe II. Ese puerto elegido va a ser Brest, en la península de Contentín, creo que se llama, ¿no? Corazón, exactamente. Donde tuvo lugar uno de los hechos de armas más destacados de los soldados del tercio de Juan del Águila durante esta campaña. Bueno, pues esta apasionante intrahistoria, es lo que nos va a contar don José Manuel Pañeda Ruiz ahora. Adelante. Muchas gracias, mi coronel, por la presentación. Agradecer al Tercio de Saboya y a los organizadores por su invitación para estar aquí en estas jornadas extremeñas de los tercios. Y como ya ha comentado el coronel en la introducción, vamos a hablar de un tercio, el tercio del maestre de campo don Juan del Águila, que durante los años comprendidos entre 1590 y 1598 estuvo realizando acciones en la provincia de Bretaña en apoyo a esos católicos franceses que habían solicitado la ayuda al monarca español para luchar contra los protestantes, los hugonotes, como se les denominaba en el país vecino. Y vamos a ver a través de esta exposición pues cómo fue todo el proceso de organización del tercio, el embarque, el viaje que realizaron hasta allí, y también comentaremos alguna de esas batallas que fueron pocas, pero que fueron importantes por, sobre todo, el comportamiento de los soldados españoles, como en otros teatros de operaciones. Y hay que tener en cuenta que esa huella española todavía permanece hoy en día en Bretaña. La primera foto, la foto superior, tenemos ese topónimo, Punta de los Españoles, en esa península de Crozón, que ya comentó el coronel, donde los españoles realizaron la construcción de un fuerte de campaña, una fortificación que no era permanente, para bloquear los accesos a ese puerto de Brest para su posterior conquista, y los 400 hombres del tercio que estaban allí como guarnición resistieron un mes los ataques del ejército realista, que estaba aproximadamente formado por 6.000 hombres, que veremos un poquito más adelante en detalle esa expedición y el resultado de la misma. Y la segunda imagen es el Fuerte del Águila, una fortificación ya permanente construida en Blavet, que era el puerto, como veremos, que el duque de Mercurio, como lo denominan en la correspondencia los españoles, ofreció al monarca español como base de operaciones para que el tercio se desplegara en esa provincia.
y que, a pesar, obviamente, de las transformaciones que con el paso de los siglos ha sufrido, todavía conserva parte de esas estructuras originales españolas. Entonces, quizás la primera pregunta que tengamos que hacernos es ¿por qué nuestro monarca, conocido como el Rey Prudente, se embarcó, quizá un poco, improvisadamente o con cierta rapidez, en esta aventura bretona? Podemos resumir en 3 motivos este interés de Felipe II por participar en este frente de operaciones. El primero, como comentó en la presentación el coronel, era esa idea, casi una obsesión que tenía Felipe II de volver a invadir Inglaterra. A pesar del fracaso que supuso la Armada en 1588, él va a seguir con la idea, primero, de reconstruir la flota, obviamente, para volver a seguir atacando Inglaterra. Para ello, según van volviendo las distintas naves, va emitiendo diversas órdenes para esta reorganización, que además, en 1589, con el ataque inglés a La Coruña y a Lisboa, aunque sea un desastre para las armas inglesas, la conocida como contraarmada, va a reforzar aún más esa idea de Felipe II de que tiene que seguir atacando Inglaterra. Pero en esta ocasión va a utilizar Puerto Bretones como base de operaciones debido a la cercanía respecto al país enemigo. El segundo motivo es la situación política que hay en Francia. Desde 1562 están sufriendo las guerras de religión que asolan el país. Tenemos el bando católico y el bando protestante, que llevan enfrentándose a muerte prácticamente desde ese año, e inicialmente la ayuda española va a consistir en pagos a las fuerzas católicas para su enfrentamiento contra los ejércitos rebeldes, ya que al ser herejes los consideraban directamente rebeldes. Pero todo esto va a cambiar con el asesinato del duque de Guisa, que es el líder de esa facción católica, el 23 de diciembre de 1588, por la guardia personal de Enrique III, además en los aposentos reales. ¿No? Le engaña, viceversa, en una reunión aquí a Castillo, aquí en Blois, y hablamos. Pues ese día la guardia personal lo mata, y al día siguiente su hermano cardenal también es asesinado. Luego dicen, que para evitar que fueran convertidos en mártires, pues los queman en las chimeneas del palacio del monarca. Aquí Felipe II sí actúa prudentemente. Entonces, a su embajador en París, Bernardino de Mendoza, le ordena que le mantenga informado de la situación tanto en Francia como París, pero no interviene militarmente. ¿Pero qué pasa mientras tanto en Bretaña? Esa provincia que había permanecido tranquila, pacífica durante el inicio de este conflicto religioso, en 1589, bajo la figura de su gobernador, el duque de Mercoeur, se va a levantar en armas contra el monarca. El duque considera que se está acercando demasiado a los protestantes, a los hugonotes, y se rebela en rebeldía, valga la redundancia, contra el monarca, que además era cuñado suyo. Enrique III lo destituye como gobernador de la provincia y nombra en su lugar al príncipe de Dons. Mercoeur se va a quedar en Nantes, que va a ser su capital en Bretaña, mientras que el príncipe de Dons llegará a la ciudad de Rennes, donde estarán enfrentados desde aquel momento. Pero será un nuevo hecho luctuoso, en este caso, nuevamente un asesinato, el de Enrique III, en agosto de 1589, el que lleve la política francesa al primer plano de la monarquía española. ¿Por qué? Porque antes de morir nombra como heredero a Enrique de Borbón o Enrique de Navarra, que va a ser el futuro Enrique IV, que era un hereje, con lo cual se abre la posibilidad más que real que en el país vecino nombren a un hereje, a un hugonote, como rey. En ese momento Felipe II decide que va a defender los derechos sucesorios de su hija, la infanta Isabel Clara Eugenia, a la corona francesa o al ducado de Bretaña. Este sería el tercer motivo de esa intervención española en la provincia francesa. Casualmente,
Después del asesinato del monarca francés, llega a la corte española el capitán francés Jean Louviers, enviado del duque, con una carta en la que solicitaba ayuda para los católicos de esa región. Inicialmente, el duque pedía municiones, dinero y, si podía enviarle hombres, pues serían bien recibidos. A cambio, ofrecía apoyo logístico a esa fuerza que enviasen y, sobre todo, le ofrecía puertos en esa región. Conocedor de la obsesión de Felipe II por volver a invadir Inglaterra como bases de operaciones para volver a atacar esa nación. De hecho, en el documento dice su armada para contra Inglaterra y le ofrece una serie de puertos, como vemos, Brest, Conquet o Blavet, que será el centro neurálgico, la base de operaciones del tercio en esa provincia. Felipe II pues discute esta situación con el Consejo de Estado y decide intervenir militarmente en Francia, pero no van a llegar a un acuerdo respecto a la estrategia a seguir. Entonces este va a ser el problema de base de toda la futura campaña de Bretaña que vamos a ver a continuación. Mientras tanto, Enrique de Navarra no se queda parado y va a asediar la ciudad de París en febrero de 1590. El Consejo de Estado rápidamente se reúne y dice: tenemos que tomar una decisión, una estrategia para intervenir en Francia. Y le plantean tres opciones al monarca español. La primera, un ataque desde el norte, con los tercios de Flandes bajo el mando del duque de Parma, que entrasen desde Flandes y levantasen el sitio a la ciudad de París. La segunda opción, un desembarco de una fuerza expedicionaria en Bretaña. Y la última opción, un ataque por el sur a esos territorios de Navarra, llamémoslo así, como se denominaban en la época, del sur de Francia, pertenecientes a Enrique de Navarra o de Borbón. Pero ¿qué pasaba en aquel momento? Que la hacienda española pues tenía una situación pésima, no podían permitirse el lujo de llevar a cabo tres acciones simultáneamente, por lo cual deciden llevar a cabo las dos opciones primeras, es decir, enviar el tercio del duque de Parma desde Flandes y la operación de Bretaña. Felipe II, el 4 de abril, ordena a su sobrino, Alejandro Farnesio, entrar en Francia con su tercio, libera París, deja una guarnición y vuelve rápidamente a Flandes, ya que tampoco estaba allí la situación para dejar aquello desguarnecido. Mientras tanto, en la península van a ir preparando toda esa fuerza expedicionaria que iba a ir a Bretaña, tanto la fuerza naval como el contingente terrestre. Para ello, Juan del Águila, que estaba en aquel momento en Santander, con su tercio protegiendo aquella costa, va a recibir la orden de trasladarse al Ferrol, donde llega el 4 de junio, y ese mismo mes de junio reciben la noticia de que Mercoeur había tomado la plaza de Blavet, que estaba en manos enemigas y que había sido uno de los puntos importantes del ofrecimiento del duque para la intervención española. El Consejo de Estado decide que se envíen 8.000 hombres, 300 jinetes a Bretaña, pero ¿qué pasa? Pues que la flota, el estado de la flota es penoso y no pueden reunir en tan poco tiempo todo ese contingente y la fuerza logística necesaria para enviarlos a Bretaña, por lo cual deciden reducir la fuerza, que finalmente serán 3.000 hombres. Felipe II acepta esa propuesta y nombra a Juan de Águila como jefe de esa fuerza expedicionaria. Además, en el escrito del propio monarca define a esos 3.000 hombres y a su maestre de campo, como pone el documento, como buena gente y buena cabeza. Hay que tener en cuenta que Juan del Águila era un soldado viejo, experimentado, había empezado su carrera militar como soldado, alférez, posteriormente maestre de campo, y había luchado en prácticamente pues, todos los teatros de guerra que en aquel momento tenía la monarquía en Europa, incluso en el Mediterráneo, es decir, en Orán, en Córcega, en Flandes, ahora en Bretaña, y finalizaría su carrera militar en Irlanda. Por todo ello, se organiza toda la fuerza y durante su estancia en el Ferrol, del Águila recibe
las órdenes del monarca español. En este documento, el primer punto más importante que le da a Del Águila es la misión principal, ayudar a los católicos de Bretaña de la herejía. Esa va a ser su misión principal. Luego le va recomendando otra serie de acciones, por ejemplo, que mantenga la disciplina de sus hombres, que su conducta sea ejemplar siempre, y el rey se compromete a enviarles pagas puntualmente, conocedor de los problemas, como ya se ha hablado en otras conferencias, que generaba entre los soldados del tercio la falta de pagas, algo que el monarca español no cumplió, porque nunca llegaban las pagas a tiempo y si llegaban lo hacían, eran poco y tarde. En este documento de 11 páginas no hay ninguna orden directa o indirecta que subordinase las tropas españolas al duque. Es más, dejaba a criterio del maestre de campo, como experimentado militar, cualquier duda ante las cuestiones militares, por lo cual todo este documento con una marcada ambigüedad, como vamos a ver a través de diferentes ejemplos, va a crear muchísimos problemas, malentendidos entre el maestre de campo y el duque de Mercoeur. Finalmente, el 7 de septiembre de 1590 sale la flota del puerto del Ferrol. De esos 3.000 hombres, al final solo salen 2.600, porque en el último momento Del Águila deja esos 400 hombres porque los consideraba demasiado enfermos para la travesía de la misión que iban a llevar a cabo. Y acertó, ya que la travesía duró más de lo esperado, fue bastante azarosa, dificultosa, y llegaron finalmente a Bretaña el 16 de octubre. No es la duración desde el 7 de septiembre al 16 de octubre, hay que tener en cuenta que ya estaban embarcados meses antes todos los hombres del tercio, estuvieron 5 meses embarcados, con lo cual llegaron en un estado deplorable con 500 soldados enfermos que tuvieron que trasladarán antes para que se recuperasen. En Saint-Nazaire desembarcaron las 16 compañías del tercio del maestre de campo, 14 españolas y 2 de italianos. Mientras desembarcaban el material, el maestre esperó la llegada del duque para que, reunirse y hablar pues, de las futuras operaciones. Esperó en vano, este no se presentó. Le envió un hombre de confianza, algo que sintió como un agravio a su persona Del Águila. Posteriormente, el 1 de noviembre, se desplaza con su tercio a Vannes para reunirse con el duque, y después de esa entrevista, el duque escribió que esperaba encontrar en la figura del maestre de campo un subordinado sumiso y no un igual arrogante. Aquí vemos que los comienzos de la operación ya no eran buenos. Ya tenemos, por llamarlo así, 2 gallos en el mismo gallinero. No obstante, Del Águila tampoco se fiaba del duque y con buen criterio envió parte de su flotilla a Blavet para comprobar el estado de la población que le había ofrecido el duque. Cuando llegan se encuentran Blavet abandonada, arrasada e incendiada por las tropas del duque, porque este realmente no tenía ninguna intención de que los españoles se fortificasen en esa población. Esta es la localización de Blavet. Hoy en día no existe Blavet, desde 1616 se llama Port-Louis, en honor a la visita que hizo Luis XIII, y ocuparon una posición estratégica que controlaba ese estrecho canal de acceso al puerto. Pero bueno, a pesar de esas diferencias iniciales y de la proximidad del invierno, deciden llevar a cabo una acción conjunta, que va a ser la captura de la población de Hennebont. Esta población estaba en manos de los rebeldes, de los herejes desde mayo de ese año de 1590, y era una amenaza directa a la precaria base española que estaba 10 kilómetros río abajo, a la posición de Blavet. Pero Hennebont iba a ser un hueso duro de roer para los españoles. Como se puede ver en las imágenes, era una población bien fortificada y que estaba bien defendida. El 13 de noviembre llegan las fuerzas españolas a las afueras de la población.
Las del Duque habían llegado el día 5 y se habían dedicado a saquear todos los alrededores en vez de ayudar a los españoles, que por cierto no habían llevado herramientas suficientes, y todos los trabajos de sitio, es decir, la excavación de trinchera, la instalación de plataformas para la artillería, les costó pues un trabajo titánico para emplazar sus piezas y comenzar los trabajos de asedio. Con esas piezas artilleras comenzaron el bombardeo de la población, pero no obtuvieron tampoco los resultados esperados, ya que las defensas, las torres, pues estaban bien construidas, como vamos a la continuación, y pues fue un poco un desastre para esos ataques españoles. Este fue el objetivo principal de la artillería española, la Torre de San Nicolás. Ahí estaría el foso, es decir, un foso húmedo, inundado tanto por el río como por los arroyos que rodeaban la población. Y en esta colina, que se observa en esta imagen, o aquí en esta otra inferior, es donde los españoles instalan su artillería para atacar las murallas de la ciudad. Esta es la Torre de San Nicolás en la actualidad. O sea, es una torre impresionante, es una construcción maciza de unas dimensiones más que considerables, y es lógico pensar que con las piezas de pequeño calibre que habían desembarcado de las naves españolas lograsen hacer mella en estos muros. Esta es la imagen frontal de esa construcción, y hoy en día se pueden apreciar tres pequeños proyectiles de cañón de ese sitio de 1590 que se recuperaron de las excavaciones arqueológicas y que obviamente están colocadas con un efecto decorativo, porque en aquella época, para lograr esa alineación con los proyectiles y los elementos de puntería que tenían, pues como que era un poco menos que milagroso. Ese es el acceso principal a la ciudad, visto en teoría desde el campamento de las tropas francesas del Duque. Como digo, unas tropas que no ayudaron en nada a los españoles. El propio maestre de campo, en una carta posterior al rey, se quejaba amargamente de que no habían intentado ser corteses con ellos, ni entablar amistad, ni colaborar en los trabajos, que además habían acuchillado y matado a algunos de sus hombres, teniendo el propio del Águila que emplearse a fondo para evitar la venganza de sus hombres contra los franceses, como era de esperar. Finalmente, la ayuda a los españoles viene del interior de la ciudad. Los habitantes, al ver a los soldados españoles próximos a la muralla y en previsión de un posible saqueo, obligan al gobernador a que se rinda. Este capitula el 22 de diciembre, después de firmar las condiciones por las cuales podía salir con sus banderas y armas, dejar sin rehenes y el pago de 20.000 escudos. Pero ¿qué ocurre? Cuando salen las tropas que estaban defendiendo a la población, son atacadas por las fuerzas de Mercourt para robarles, y tienen que ser defendidas por los soldados del tercio. Otro motivo que va a provocar un nuevo enfrentamiento entre el duque y el maestre de campo. Este, finalmente, con los supervivientes de este asedio, se va a dirigir a Blavet y va a comenzar los trabajos de fortificación. Este es un plano de 1591, realizado por Cristóbal de Rojas, que va a ser destinado a esa zona en junio de 1591 para ayudar al maestre de campo con los trabajos de fortificación. Aquí en este zoom de la imagen se puede apreciar esa traza ya moderna con estos dos medio baluartes y el foso en el frente de tierra, que era la zona más vulnerable a un ataque, y se puede considerar esta fortificación, el conocido como Fuerte del Águila, en honor al maestre de campo, la primera fortificación moderna construida de nuevo en Bretaña, ya que hasta aquel momento las ciudades bretonas, como no habían tenido necesidad de actualizar sus fortificaciones, se basaban ampliamente en sistemas medievales, como hemos visto en las imágenes de Nevón, pues su perímetro con murallas, sus torres y poco más. Van a ser los españoles los que introduzcan esa traza moderna en esta provincia a partir de 1590. Hay que señalar que estos trabajos los hicieron los soldados del tercio, de las diferentes compañías. ¿Por qué? Por un doble motivo. Primero, para evitar que mano de obra local pudiera dar información sobre la traza o la disposición de las construcciones interiores, y segundo, para ahorrar
dinero. No es lo mismo tener a tus soldados trabajando que pagar mano de obra local en estas obras. Problema, pues obviamente el hambre, el clima, las penalidades, las enfermedades hicieron mella en los efectivos del tercio, por lo que el maestre de campo escribía, no diariamente, pero casi a Felipe II, pidiéndole aquello que le había prometido: dinero, hombres y armas. Hasta abril de ese año no le llegan el primer socorro de 2.000 efectivos bajo el mando del capitán Francisco de Chávarri, pero obviamente necesitaba más para poder llevar a cabo pues todas las misiones que le iba encomendando, sobre todo el duque de Mercur. Mientras tanto, sus enemigos tampoco estaban parados. Enrique IV va a entrar en negociaciones con Isabel I para que le envíe un contingente inglés a Bretaña para expulsar a los españoles de allí. Finalmente, el 12 de mayo de 1591, en la población de Paimpol van a desembarcar 2.700 ingleses bajo el mando de John Norris. Casualmente, Norris y Del Águila ya se habían enfrentado previamente en Flandes, o sea que eran viejos conocidos. Es más, Norris había sido el jefe del contingente terrestre en la contraarmada que atacó La Coruña y Lisboa, que fue un desastre, con lo cual le nombran para Bretaña como una forma de redimirse de sus pecados pasados ante la monarca inglesa. Ante esta llegada, las fuerzas españolas y del duque van a avanzar a su encuentro en lo que en teoría iba a ser la primera batalla campal de la campaña bretona. El 22 de junio de 1591, en las cercanías del paraje conocido como Marjala, se encuentran ambos contingentes, ambos ejércitos. Al sur estaban las fuerzas del Tercio y de Mercur, que formaban una fuerza de unos 4.000 hombres, en una zona de colinas, con lo cual tenía la ventaja del terreno sobre los ingleses y las fuerzas del príncipe de Dons, que estaban en una zona llana. Sin embargo, los realistas, es decir, los ingleses y las fuerzas protestantes, no se van a arriesgar a perder todos sus efectivos en un enfrentamiento directo, con lo cual durante 7 días se van a producir una serie de escaramuzas entre las vanguardias de ambas fuerzas, en las cuales estaban los hombres del tercio, ya que, pues como era tradición, los soldados del tercio, los soldados españoles, pedían aquellos puestos o aquellas misiones de mayor peligro, de mayor riesgo, ¿no? Los servicios, como decían ellos. Los realistas, viendo que no iban a conseguir nada, después de esos 7 días se retiran, con lo cual al final la batalla quedó en nada. El tercio se retira a Blavet para recuperarse, pero no significa que las fuerzas españolas no dejasen de combatir a los enemigos. Así, en noviembre de 1591 vuelven a realizar un asedio, en este caso del castillo de Blaine, que era una amenaza para Nantes, que era donde el duque tenía su cuartel general. Entonces los hombres del tercio, tras un duro asedio, logran capturar esta fortificación y, curiosamente, la guarnición pide expresamente rendirse al maestre de campo. ¿Por qué? Porque sabían que el duque los quería pasar a cuchillo a todos. Entonces, el maestre de campo, lógicamente, acepta su rendición como muestra de la clemencia española. El duque se va a enfurecer un poquito y le niega parte del dinero de esa capitulación por, según él, no haber cumplido su palabra de haber ajusticiado a toda la guarnición. Después de este asedio, vuelven de nuevo a Blavet para recuperarse y vemos que casi todas las acciones que se llevan a cabo en Bretaña durante esta campaña van a ser asedios, algo que escribía el maestre de campo, que era algo que él detestaba. ¿Por qué? Porque perdía hombres y tiempo. La táctica española, su estrategia era otra distinta: capturar puertos a lo largo de la costa, primero para que la navegación de las naves españolas fuera más segura y segundo para establecer bases de operaciones donde poder atacar Inglaterra. O sea que vemos cómo tanto el maestre de campo como esa idea que tenía Felipe II son recurrentes en toda la documentación, desde prácticamente que llegan en octubre de 1590 hasta que luego fracasan
en 1594, como veremos a continuación, con la captura de Brest, pero es un constante en todas las cartas, en todo ese intercambio epistolar entre el monarca español y el maestre de campo, esa idea recurrente de atacar Brest, para establecer esa cabeza de operaciones para atacar, como digo, Bretaña, bueno, atacar Inglaterra. A pesar de estos asedios que no le gustaban a Del Águila, precisamente su mayor éxito durante toda la campaña va a ser la consecuencia de un asedio, que es el sitio de Craón, y la posterior batalla para levantar el asedio de las tropas realistas. Esta población estaba en la frontera de 3 provincias: Bretaña, el Maine y Anjou. Y como se puede ver en la imagen actual, pues es un punto de comunicaciones, es un cruce estratégico que permitía los movimientos de los ejércitos a cualquiera de esas 3 provincias con total libertad. El control de Craón estaba en manos católicas, con una guarnición de 600 hombres, 60 de los cuales eran españoles. Entonces, el príncipe de Dons, junto con los ingleses, decide atacar esta población, para que una vez en sus manos expulsen a los españoles de Bretaña, que será el objetivo principal. Pero hay un problema, en la falta total de coordinación entre los jefes del contingente realista. De hecho, Dons llega a las afueras de Craón el 14 de abril y se encuentra solo. Su compañero Conti ni siquiera había salido de Angers, sale el 21 de ese mes. Llega 3 días después y ya se unen todas las fuerzas realistas, el contingente inglés, lansquenetes alemanes, que también había, y las fuerzas de los 2 príncipes. Pero Conti, al que las propias crónicas francesas describen como mal hecho, contrahecho, sordo, incluso tonto, se había olvidado la munición y los proyectiles de la artillería retaguardia, con lo cual provoca un nuevo retraso en toda la campaña de asedio de la ciudad y, lo que es aún peor, da tiempo a que los refuerzos lleguen para socorrer a las fuerzas que están sitiadas. Así, Del Águila y Mercoeur salen rápidamente en cuanto se enteran de este asedio y llegan el 21 de mayo de 1592 al sur de la población. Por suerte para ellos, todo el trayecto hasta la zona no fueron detectados por las fuerzas enemigas hasta que llegan. Aquí vemos la composición de cada una de las fuerzas y de los campamentos. Al sur estaba el tercio español con las fuerzas del duque de Mercoeur. Los españoles tenían unos 2.000 hombres, los franceses 1.500 y su caballería tenía 800 hombres, con 4 piezas artilleras, 4 piezas de un calibre ligero, porque las tenían que llevar los propios hombres del tercio. Mientras que las fuerzas realistas sumaban 1.200 ingleses, 4.000 franceses, y su caballería era algo menor en efectivos, 230, y estaban reforzados por 800 lansquenetes alemanes, y las 14 piezas que se habían quedado sin munición casi un mes. Los campamentos realistas, pues estaba el de Dons, el de Conti, y al norte estaba el inglés, con el hermano de John Norris, Henry Norris. El plan de ataque fue diseñado por el maestre de campo, Juan del Águila, y comenzó la noche del 21 de mayo. Comenzó tocando los tambores en esa zona. Hay un río, el Udon, que se une a un pequeño arroyo, el Usure, y por esta zona donde se unen, que hay un molino que todavía está en pie, deciden cruzar el río para evitar esta casa fuerte, que está en una pequeña colina y domina el valle que está al norte, que estaba en manos inglesas. Como digo, esa noche del 21 comienzan a tocar tambores, los centinelas enemigos oyen esos tambores, creen que el grueso va a cruzar el río y salen disparados hacia su campamento, pero dejan abandonados a los ingleses, los cuales esa mañana del día 22 son atacados por esas 4 piezas artilleras y los españoles logran tomar la casa fuerte. En ese momento, Del Águila ordena el cruce del río a través de un puente de madera de 300 de sus mejores arcabuceros para formar una manga de arcabuceros que protegiese el cruce del grueso, que forma en escuadrón, como hemos visto esta mañana,
en espera de los contraataques enemigos. Contraataques que serán de la caballería enemiga y que ese escuadrón de picas más las mangas de arcabuceros que estaban situadas en los flancos. Además tenemos una crónica de esta batalla de Cristóbal de Rojas que describe la evolución de los combates y en la que menciona que la zona tenía bastantes setos y canales de riego. Esta es una foto de ese terreno en la actualidad y efectivamente no es el Bocage normando, pero sí está bastante compartimentado, lo cual dificultaría, tenemos aquí Fernando de caballería, pues los movimientos de la caballería con una libertad para poder atacar a la fuerza española, con lo cual todos los ataques que realizaron fueron rechazados sin problemas por los hombres del tercio. Al llegar la noche, las fuerzas realistas vuelven a sus campamentos y los españoles se quedan en el terreno. Al día siguiente, el 23 de mayo, amanece lloviendo, las fuerzas católicas, a la cabeza de las cuales está el tercio, van avanzando hacia Craón y se encuentran todas las posiciones enemigas abandonadas, tan abandonadas que hasta 2 puentes que permitían el cruce del río estaban intactos, por lo cual del Águila rápidamente vuelve a cruzar con su tercio, vuelve a formar en escuadrón y aquí ya recibe la ayuda del duque. El día anterior no. ¿Por qué? Porque estaban en misa. Como católicos tenían que rezar para que la batalla le fuera favorable. Entonces, ese día 23 sí tiene la ayuda de la caballería del duque. Los combates duran cerca de 7 horas, durante los cuales los combates principales son de arcabuceros, como también hemos visto esta mañana, sobre todo entre los arcabuceros ingleses y los españoles, por el control de diversas casas. Los ingleses al final son expulsados, el príncipe de Dons ve que todos sus ataques son inútiles y ordena la retirada de sus fuerzas. Pero ¿qué pasa? Que el maestre de campo, como soldado viejo, se da cuenta de esa orden y ordena que 2 mangas de arcabuceros se coloquen a los flancos del enemigo. Estos les pilla totalmente por sorpresa y lo que iba a ser una retirada ordenada es un sálvese quien pueda. En ese momento, del Águila ordena al escuadrón de picas que avance y van a ir avanzando como un rodillo. Y van a pasar a cuchillo a todo inglés que cae en sus manos. Los franceses no. Los franceses intentan salvar a sus compatriotas hugonotes, pero los españoles van a pasar a cuchillo sobre todo a los ingleses, hasta que caiga la noche y obviamente, pues por la falta ya de luz, pues detienen su matanza. Obviamente va a ser una derrota absoluta del ejército realista. Como se han comentado en otras conferencias de estas jornadas, las cifras oscilan según las fuentes, el cronista, etcétera. Así, las bajas de las fuerzas protestantes oscilan de las 300 a las 1.500. Cristóbal de Rojas en su crónica dice que los ingleses solo y los lasquenetes tuvieron 2.000, cuando hemos visto que los ingleses eran 1.200 y los lasquenetes 8.000. Hubiese supuesto la aniquilación de todo el contingente, cosa que no es cierta. De hecho, Norris, en una carta que envía a la reina, dice que ellos han perdido 800 hombres. Y curiosamente, especifica en este documento solo a los oficiales, pero cita a los que han caído prisioneros, los que han muerto en combate o asesinados. Los asesinados fueron los pasados a cuchillo por los españoles. Por parte española, las bajas oscilan entre las 12, que cita Cristóbal de Rojas, pero obviamente la muestra que se toma el 28 de mayo nos da la cifra de 50 muertos por parte del tercio español. Esta va a ser la victoria más clara de las fuerzas del duque y de Juan del Águila en Bretaña, pero van a perder la oportunidad de ganar la guerra. Reims, la capital protestante, estaba a punto de capitular, pero ahí en este momento van a salir los intereses de ambos protagonistas. El duque no permite la victoria total a los españoles porque piensa que les va a beneficiar a ellos, y por su parte Juan del Águila va a insistir en su objetivo de capturar Brest, por lo cual dan la opción al ejército realista de reagruparse, recuperar fuerzas y seguir en la campaña durante muchos años más, pudiendo haber terminado rápidamente
tras la victoria de Craón. Durante los años siguientes, las fuerzas españolas van a seguir atacando, como comenté, pues todas esas poblaciones costeras para disgusto de Mercoeur, que él creía que iban a estar como subordinados a él, pero era todo lo contrario. Realmente el maestre de campo le dejó bien claro en su primera reunión que él solo servía al rey español, con lo cual no le quedó otro remedio que, ante esa tesitura, entorpecer todo lo posible los avances españoles en Bretaña. ¿Y cómo lo hacía? Mandándole las misiones que no le gustaban a Juan del Águila, porque vemos que, como comentó el coronel al inicio, en aquella época el ejército francés seguía con esa mentalidad medieval de seguir atacando poblaciones, ciudades, para ir privando al enemigo de reductos y de apoyo logístico. Aparte de tener, obviamente, sus fuerzas una composición totalmente medieval. De hecho, sus capitanes y sus hombres se retiraban para recoger los cereales cuando llegaba la campaña de recogida en Bretaña. O sea, se paralizaban todos los combates porque tenían que ir a hacer las tareas agrícolas, típico, obviamente, de la Edad Media. Entonces, Juan del Águila va a plantear nuevamente al monarca la opción de Brest, pero no tenían efectivos. Él calculaba que para capturar el puerto, o el castillo más bien de Brest, necesitaba 8 o 10.000 hombres. Y estamos hablando que en 1594, cuando van a llevar a cabo la construcción del fuerte de Crozón, sus efectivos tope, por decirlo así, fueron 5.500. O sea, se quedaba muy lejos de la cantidad teórica o ideal para realizar a cabo ese asedio. No obstante, en 1591, Cristóbal de Rojas, con las galeras españolas, habían reconocido el puerto de Brest y, como dice Diego Brochero, que era el jefe de esa fuerza de galeras en Bretaña, el ingeniero pidió reconocer una montañuela que estaba cerca del puerto. Esa montañuela, esta es la península de Crozón, pues esa montañuela estaba en este extremo. Y aquí ya vemos, ¿no?, punta de los españoles. Esa es la punta de los españoles en la actualidad. Vemos ese control estratégico del territorio. Este es el puerto de Brest. El plan inicial español era construir un fuerte aquí y otro en el otro extremo del canal, para así controlar todo el tráfico que entraba o salía de Brest. Lo que pasa es que no se pudo llevar a cabo, solamente construyeron una fortificación de campaña en la que hoy se conoce como Punta de los Españoles, con la traza de Cristóbal de Rojas en 1594. El fuerte fue construido en 26 días. 26. ¿Por quién? Por todos los hombres del tercio disponibles. Del Águila se llevó todos sus hombres del tercio, obviamente dejó una guarnición en Blavet, que normalmente estaba compuesta por 3 compañías, pero el resto se los llevó todos aquí, a Crozón. Y en 26 días terminaron la fortificación, sí, que era una fortificación de tierra y de tepes y de fajinas, ¿no?, de raíces, de ramas metidas entre toda esta estructura. Pero son 26 días. Y con el clima y el tiempo que sopla en esta costa. El que haya estado en la costa bretona, cuando sopla viento, prácticamente no se puede estar de pie. Y llueve prácticamente todos los días. O sea que las condiciones de trabajo fueron muy duras para los soldados españoles. Como digo, Rojas escribe un documento al rey diciendo que el fuerte ya está terminado, con su artillería, sus pertrechos, incluso dibuja la traza y las dimensiones. El problema es que no he encontrado ese documento, esa traza, ese dibujo, por lo cual no sabemos cómo era la forma y las dimensiones del fuerte español, porque no tenemos esa constancia. Sí tenemos el escrito, pero ese documento falta, ¿no? En Simancas aparece una nota, pero no está. No sé si se habrá perdido, pero el caso es que no he podido localizar ese documento.
Obviamente, el duque de Mercourt, cuando se entera que los españoles están haciendo esta fortificación, les ordena que la demuelan, que qué están haciendo, que están poniendo a todos los nobles de la zona en su contra porque cree que los españoles les van a abandonar al enemigo. Entonces, el maestre de campo le tranquiliza y le dice que no se preocupe, que no les va a abandonar, que simplemente pues, son temas de los españoles y que no se meta en ellos. Así de claro se lo transmite al duque. Obviamente el enemigo también se preocupa. El gobernador de Brest, que era protestante, pide ayuda a los ingleses. Estos van a enviar 3.000 hombres de refuerzo a Norris, que ya tenía sus fuerzas menguadas tras la batalla de Craon, y envía una flota con el almirante Frobisher para bloquear por tierra y por mar a los españoles que estaban allí en el fuerte. El 23 de octubre de 1594 comienza el asedio al fuerte de Crozón, también denominado de Castilleón por los españoles, ya que se encontraba en el Obispado de León. O sea, aquella zona de Bretaña se llama Obispado de León, y en la actualidad se llama León también aquella zona. Esos son los contingentes. Los ingleses, 3.000 hombres, el mariscal Dumont, que era el nuevo jefe realista porque Enrique IV había destituido a Dons por su desastrosa gestión de la campaña. Total, unos 6.700 hombres, también según las fuentes, pero bueno, 6.700. Los españoles, 3 compañías, al mando de Tomé de Paredes, Diego de Ayer y Pedro Ortiz de Dogaleño, más enfermos y convalecientes, 401. Esas son las fuerzas que se van a enfrentar durante ese asedio. Vemos una disparidad bastante fuerte en las cifras. Pues los españoles aguantaron un mes el asedio. También es cierto que jugaron con ventaja, eligieron el terreno perfectamente. Una explanada que en aquella época no tenía vegetación, no había forma de ocultarse de los disparos españoles. Además, no hay tierra, la roca madre aflora directamente a la superficie. No podían cavar fácilmente sus trincheras. Por si fuera poco, durante todo ese mes estuvo lloviendo, lo que inundó el campamento enemigo, provocó enfermedades y los efectivos enemigos, pues obviamente comenzaron a disminuir. Al final quedaban unos 1.200 hombres del bando realista para enfrentarse a los españoles, aun así la proporción es 3-1, pero bueno, ahí estaban. Como digo, los españoles estaban rodeados por tierra y por mar. En cuanto se entera, Juan del Águila sale con sus fuerzas para socorrer a sus hombres, iniciando marchas forzadas, no se lleva artillería, se van con lo opuesto y van a realizar el trayecto desde su base de Blavet hasta Crozón, más de 200 kilómetros, y el 8 de noviembre estaban todavía a 120 kilómetros del fuerte español. Claro, los atacantes se enteran y dicen, nos podemos convertir nosotros en sitiados, como venga el maestre de campo con todos sus efectivos. Vamos a meter prisa aquí a nuestros hombres para terminar con esto de una vez, que es que, como diciendo, es que son 4 gatos y nos tienen aquí acojonados. Pero es que, claro, los españoles tampoco se quedaban parados, hacían las típicas salidas nocturnas sobre todo, y causaban un gran número de bajas a los sitiadores, sobre todo a los franceses, que caían como moscas. Claro, estaban trabajando en esas labores de zapa, de noche, con lluvia, sin visibilidad, de repente les salían 80, 100 españoles, les pillaban por sorpresa y los aniquilaban. Otra vez para adentro los españoles. Además, su artillería, curiosamente, había dicho antes que no había un plano español, no lo hay, este plano es inglés. Este plano es de John Norris, durante el asedio. O sea, el plano del fuerte español lo tenemos gracias a las fuentes inglesas. Aquí vemos los campamentos francés e inglés con sus 14 piezas artilleras, los baluartes españoles y algunas de las construcciones que había dentro de ese fuerte. Como dicen, la casa, el cuerpo de guardia y el polvorín. O sea, tenemos cierta información y las dimensiones gracias a las fuentes documentales
inglesas en este caso. Esta es una vista desde lo que sería el interior del fuerte español en la actualidad. Y desde aquí estaban pues atacando los ingleses y franceses. Hoy en día sí hay vegetación, en su momento, según las crónicas, era una explanada pelada, porque obviamente al estar la roca en superficie no crecía nada. Con los años y los trabajos agrícolas, pues bueno, pues ha ido creciendo la vegetación y hoy en día pues está el terreno un poco pues ya más antropozado y no tenemos esa visión que tenían en 1594, pero sí nos da una idea de las condiciones del terreno. O sea, una zona estrecha por la que hay que pasar solamente por un único punto, con lo cual esa superioridad numérica de enemiga no vale para nada. Por eso aguantaron ahí un mes. Y aguantaron, primero, por el diseño que hizo Cristóbal de Rojas de esa fortificación, como dice él, adaptándola al terreno, que es lo que tiene que hacer un buen ingeniero, y obviamente por el sacrificio de los soldados españoles. El 17 de noviembre, los ingleses abren una brecha en los muros y mandan a los franceses a que la ataquen. O sea, ellos abren la brecha, pero mandan a los franceses. Los españoles repelieron los 3 ataques, pero en el tercero muere Tomé de Paredes. Pero los españoles siguen resistiendo. Y el 18 se enteran que Juan del Águila está a 4 kilómetros de su campamento. Dicen, ahora sí o sí tenemos que tomar el fuerte. Entonces deciden atacar a la vez, por 2 brechas, franceses e ingleses. En ese momento ya, por superioridad numérica y porque los españoles habían gastado toda la munición, estaban disparando con todo lo que tenían, botones, monedas, cualquier cosa metálica que les entrase en el arcabuz la disparaban, porque ya habían gastado toda la munición. Finalmente logran traspasar las defensas españolas, sobrepasar a los defensores. Los ingleses pasan a cuchillo a todos los españoles en venganza por la batalla de Craón, salvo a 13, que son salvados por el mariscal francés, y los devuelve con un salvoconducto al maestre de campo. Aquí está una de esas leyendas urbanas, porque yo no he encontrado el documento, está en una fuente francesa, según de un testigo de un cura que vivió en esa época, y que dice que cuando el maestre de campo ve a los supervivientes les pregunta ¿de dónde venís? Y le responden, de entre los muertos. A lo cual responde el maestre, pues allí os teníais que haber quedado, que para eso lo ordené. Esto, como digo, es una leyenda que sí está en las fuentes francesas, en las crónicas, pero que da muestra de ese carácter quizás difícil del maestre de campo, no solamente con los enemigos, sino con sus propios hombres también. La única consecuencia positiva de esta operación fue que en 1595, en febrero, los ingleses se marchan de Bretaña. ¿Por qué? Porque Isabel I ya estaba cansada de poner dinero para Enrique IV. Segundo, porque ya no era un hereje al haberse convertido, por ese París bien vale una misa, con lo cual decía, no puedo estar apoyando a un rey católico, hay que ser consecuente, y decide retirar sus fuerzas. John Norris va a ser recompensado con un nuevo destino, en este caso Irlanda. No sé si era bueno o malo, pero lo mandan a Irlanda a enfrentarse a la revuelta que había allí desde unos cuantos años. Lo que ven es el panfleto propagandístico que el propio John Norris escribe y publica para su gloria personal. Es una buena fuente de información, obviamente hay que tomarla con sus dudas, pero sí nos da, por ejemplo, información sobre los capitanes y oficiales muertos durante el asalto al fuerte de Crozón. O sea que vemos que una oda a mí mismo, que es lo que se trata ese documento, bueno, pues también nos puede servir en un momento dado, como digo, pues analizándolo con cuidado y viendo la información que nos puede ser útil, pero ¿no? hasta la fuente más parcial, como es esta, como son casi todas las inglesas, incluso muchas actuales, puede ser de utilidad para la investigación. Durante los años siguientes,
las fuerzas del tercio de Juan del Águila van a estar desgastándose en asedios, en escaramuzas, en peleas por sobrevivir incluso con la población local. La población local odiaba a las fuerzas extranjeras, ya odiaba las suyas propias, pues a las extranjeras más, porque arrasaban los campos, el ganado. Hay muchas cartas de nobles locales quejándose sobre las fuerzas españolas porque arrasaban los árboles frutales, que incluso les quitaban las semillas para los próximos cultivos. Entonces, todo esto va a suponer un enfrentamiento constante entre pequeñas fuerzas de soldados españoles que van a salir de sus cuarteles a buscar comida y que van a ser atacadas por la población local. O sea, tenemos un intercambio de documentación del maestre de campo en el que cita todos esos problemas y, obviamente, problemas de disciplina que el monarca le advertía en esas instrucciones que le dio en 1590. Pero claro, es que el propio monarca no cumplió su palabra de enviar pagas puntualmente a la gente. Por si ya comentó Antonio en su conferencia que hubo gente que estaba hasta 16 meses, en el caso de Bretaña hay gente que estaba 2 años, que llevaba 2 años sin cobrar. Toda esta situación provocó que en junio de 1597 los soldados del tercio se amotinasen. Se amotinan contra el maestre de campo y sus oficiales y los encierran en el calabozo del castillo del Águila. Debido a esto, el monarca decide enviar un socorro de 1000 hombres bajo el maestre de campo Rodrigo de Orozco, tremendo, que en 1595 estaba de gobernador del tercio en Bretaña, casualmente. O sea, que ya conocía la zona, conocía la gente, y por eso es el designado por el monarca para intentar resolver esta situación. Juan del Águila es enviado a España y comienza prácticamente el inicio del fin de la presencia española en Bretaña. No hay dinero, no hay hombres, y en 1598 se reúnen las delegaciones españolas y francesas en Vervins para finalizar el conflicto. Finalmente, el 2 de mayo de ese año, en el documento que se ve en la imagen, que es el Tratado de Vervins, se pone fin al conflicto entre España y Francia. Las fuerzas españolas, por ese tratado, se tienen que retirar de Bretaña en 3 meses y destruir todas las fortificaciones que con tanto trabajo habían levantado. Pero los franceses, como buenos franceses, son muy astutos, dejaron que los españoles demolieran de ese castillo del Águila el frente del mar, que era la parte menos vulnerable, y ellos se quedaron con los baluartes y el foso que ya estaban construidos. Y aprovecharon para reconstruir su ciudadela, que es la que se puede visitar hoy en día, pero que no obstante conserva parte de elementos de esa estructura original española de 1590. De hecho, en el 2019 y 2020 se realizaron unos trabajos arqueológicos en esos 2 baluartes y se encontraron los pozos originales españoles y las galerías subterráneas por las que movían las piezas artilleras de una posición a otra a cubierto. No sé si se aprecia bien, pero por ejemplo, este muro, donde está esta tonera, esta parte de muro es española. ¿Por qué? Porque hicieron además análisis de, como dicen, pues de los hormigones, de las mezclas, y salió la época precisamente de construcción española, por lo que conserva todavía partes, no muchas, pero sí hay elementos originales en esta fortificación. El último soldado español salió de Blavet el 7 de septiembre de 1598 y salieron rumbo a España en barcos franceses, con dinero francés, porque España no tenía ni un escudo para volverlos a traer a España. Pero claro, los franceses estaban deseosos de que saliesen de allí. Entonces el monarca francés puso barcos y el dinero para traerlos de vuelta a España. Para concluir, el fracaso de la aventura bretona de Felipe II se puede atribuir a varios factores. El primero, a pesar de esos objetivos que le marcaron al maestre de campo, no hubo una estrategia definida para
lograr ese fin que se había propuesto. Es decir, le habían marcado apoyar a los católicos en la Bretaña francesa, conseguir el ducado de Bretaña para la hija de Felipe II, y ninguno de esos objetivos al final llegó a cumplirse. Quizás se hubiesen marcado pues una línea definida, pues mira, para conseguir este fin tienes que, bueno, pues hacer esto y esto y esto. Pero del Águila no recibió ninguna instrucción por parte del rey español o del Consejo de Estado. Otro de los elementos que no fue favorable para las armas españolas fue el propio duque de Mercoeur. Ya vimos que lo que realmente quería era conservar el ducado de Bretaña a toda costa, a pesar de que en muchas cartas a Felipe II le ofrecía el ducado a su hija, pero sin embargo, al final no llegó a cumplirse esta promesa. Es más, utilizó siempre que pudo a los españoles para mantenerse en el poder. Es curioso que a pesar de pues la red de informantes que tenían los españoles en la propia provincia, incluso en la propia corte del duque, no se enteraran de ninguna de estas acciones, de ninguno de estos movimientos del duque durante todos estos años. Porque muchas de estas acciones les pillaban por sorpresa, todos estos movimientos, negociaciones a doble y triple banda que hacía con Enrique IV, con cualquiera, con tal de salvar el pellejo. Al final, pues se tuvo que rendir a Enrique IV. Este le perdonó la vida a cambio de irse a Hungría a luchar contra los otomanos, falleciendo en el viaje de regreso en 1602. O sea que tampoco, duró mucho a los acontecimientos. Pero los que sufrieron todo esto fueron los hombres del tercio. Es decir, esa falta de recursos, de dinero, el hambre, el frío, ya que es un factor que ahora está tan de moda, el cambio climático. Hay que mencionar que la década de 1590 fue la década más fría de lo que se conoció como pequeñadas de hielo. O sea que justamente los años que estuvo el tercio en Bretaña fueron los años más fríos que hubo en aquel periodo. Obviamente no había estaciones meteorológicas, pero sí tenemos pistas, si sabemos leer en los documentos, que nos dan señales de ese cambio climático que hubo en esa época. Por ejemplo, durante la organización de la flota, decían que en septiembre ya era invierno, es decir, septiembre es verano de toda la vida, y sin embargo nos decían que en septiembre ya era invierno. Entonces, hay que bucear dentro de los documentos para ver, en este caso, por ejemplo, el factor climático que obviamente afecta a las operaciones militares, igual que el terreno. También aguantaron los enfrentamientos entre los jefes, entre el maestre de campo y entre el duque de Mercoeur. Hay que tener en cuenta que el maestre de campo, todo el mundo que estaba ahí destinado con él, le odiaba. O sea, Mercoeur no lo podía ver. Diego Brochero, que era el jefe de las galeras que estaban en Bretaña, escribía pestes de él al monarca. Pedro de Ciobur, que llevaba los filibotes, igual. Entonces, los propios capitanes en 1595 lo denuncian por corrupción. Entonces, cuando hay mucha gente que opina lo mismo de una persona, ya el duque dijo que era un arrogante como él, de carácter difícil. Yo ahí lo dejo, ¿no? Si también parte del fracaso no fue solamente de Mercoeur, sino también de ese carácter, ¿no?, del maestre de campo, no solamente con sus enemigos, sino también con sus propios hombres, que fueron los que soportaron todas estas penalidades, como siempre, en silencio, con abnegación, con valor en los combates, como han hecho siempre los soldados del tercio. De ahí que ese asedio de Crozón, donde esos 400 soldados, 401 según la muestra, se puedan considerar como esos cortafuegos que mencionó el coronel, ¿no?, del siglo XIX, que miraban para Numancia como una Numancia en Bretaña. O sea, que yo creo que, desde mi humilde opinión, creo que ese topónimo de Punta de los Españoles, pues creo que pocos nombres están mejor merecidos que ese. Muchas gracias.
Bueno, pues muchísimas gracias a ti, José Manuel, porque leyendo estos documentos, y lo comentábamos cuando coincidimos allí en Simancas, uno se emociona, porque son documentos que puedes tocar y las palabras que se escriben transmiten valores y pasión, muchas veces, ¿no? Yo me quedo con cosas, y esto es una reflexión más que nada, siempre se ha dicho que es mucho mejor tener un buen enemigo que un mal aliado. Y en el caso de Francia, nuestra querida Francia, pues tenemos muchos ejemplos. Quizás uno que todo el mundo puede conocer es Trafalgar, ¿no? Aliados como Francia, da igual católico que protestante, da igual, pues es un mal negocio. El espíritu quijotesco, voy y cumplo con mis valores. Y son soldados en una zona indómita, agreste, hostil, que a pesar de eso, en vez de ser vengativos como los ingleses que estaban allí, que hicieron de todo tipo de tropelías, se ajusticiaban soldados por cometer violaciones o por robar. Con lo cual, dice mucho, porque estamos hablando de unas tropas feudales, sean inglesas o francesas, mesnadas que son gente reclutadas a la fuerza, gente sin principios, porque están allí porque corresponde dentro de su modelo social, y enfrente tienen soldados que tienen unos valores que nos han llegado hasta ahora, que están plasmados en nuestras ordenanzas, que ya existían, y que con todos sus defectos se aplicaban. Y eso es algo que cuesta entender, está borrado de la historia. No podemos comparar un soldado español, porque era un señor soldado, era un profesional, no porque fuese profesional sabía de la guerra, era un profesional de lealtad a la corona. ¿Alguien se imagina hoy en día un funcionario del Estado durante 24 meses sin cobrar? Y que encima muera, sufra, sea mutilado sin cobrar. Pues no. Esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Y como este ejemplo, ya han salido aquí Corón el otro día, gente como hablaba Fernando, Castelnovo cuando nos habló Hugo Cañete, los Gelbes, cantidad de sitios donde esas numancias románticas se han ido recreando a lo largo de la historia. Y Badajoz no deja de ser una más en sus asedios. Luego vamos viendo ese ciclo que la historia nos va dando, en la cual un ente social, como es España, como es Hispania, va teniendo a lo largo de la historia, independientemente de sus ciclos políticos y sociales, un sustrato que de cierta forma se va replicando con distintos uniformes, con distintas modas, con distintos armamentos, pero con un sustrato que todavía hoy en día se deja ver en las operaciones que hacen las tropas españolas en el exterior. Y es así. Entonces, pues es buena la historia como hablamos, porque te hace valorar más lo que tienes y te hace entender más por qué somos como somos. ¿Sí? Y Bretaña, a la cual es una operación muy desconocida, que tú le has puesto luz perfectamente, que algún día alguien nos hablará de Irlanda, porque hay un frente católico, no nos olvidemos. En el ejército de la monarquía hay tercios irlandeses, también va a haber tercios franceses católicos en un momento dado. Eso, ahora que nos parece tan extraño, durante un tiempo tuvo su sentido. Y es cierto que el problema de Bretaña, independientemente que pasas de un nivel, digamos, estratégico político, el rey y el Consejo de Estado, con un táctico como era Juan del Águila, que era una bestia de la guerra, curtido en Flandes, Salvador de Empel, en 1585, hacía nada, en ese microclima que se hiela, porque volvemos a refrendar que en esa época una pequeña glaciación, digamos, y que se va a constatar por muchos testimonios, ¿no? Pero era un maestro de campo que sabía de su negocio. Es alguien que ha tenido la rendición de Amberes con su tercio. Es alguien que le han dado responsabilidades para unirse con Verdugo en Flandes. Es alguien que sabe del negocio de las armas, pero es un soldado, no un político. Entonces, cuando mezclas al nivel estratégico político, que era el rey y el consejo, con un nivel, digamos, operacional, que era el duque de Mercurio, que tenía pretensiones también para ser candidato
católico a esa Francia que está en guerra civil, no nos olvidemos, encima en un territorio como es Bretaña, que hasta hace nada no había sido parte de Francia y que todavía hoy en día no se considera, entre comillas, y no por Astellesio Belli, sino porque Bretaña era parte de la Gran Bretaña, por eso se llama Gran Bretaña, una es Bretaña y otra la Gran Bretaña. Era territorio que había estado bajo las dinastías inglesas hasta la Guerra de los 100 años y que no tenía una imbricación con la Francia actual tan... y metes a un tercio táctico en un avispero político, pues las consecuencias nunca son buenas. Antes salió que los militares a lo mejor cumplen la misión, pero los diplomáticos o políticos pierden la guerra. Salió antes esa frase. Bueno, pues puede ser un caso. Se cumplió la misión militar, pero sin un sentido político. No nos olvidemos que cuando se repliega el tercio, creo que fue en septiembre de ese año, del 98, Felipe II muere. Muere a la vez. O sea que casi estamos... Felipe II tuvo una enfermedad. Era claro que podía morir a los 71 años, probablemente, creo que era, la edad que tenía. Y que era alguien que había creado la burocracia de la monarquía, pero de la administración militar. Y que su vacío, porque mantuvo el control hasta casi el final con cartas personales, miles de cartas que contestaba y daba órdenes, pues también pudo contribuir a que nadie diese esa guía política a un soldado que estaba allí, que no sabía lo que al final lo que se cocía en las cocinas de las distintas pues embajadas y negociaciones que se hacían en otros sitios. Porque a la vez, al final del siglo XVI, hay un avispero en todos lados, no nos olvidemos. Esto es una pequeña acción dentro de un contexto superior en el que no hay capacidad para atender tantos frentes. Y al final, pues, como se dijo, el que mucho quiere abarcar, pues es difícil. Pero aún así, para los pocos efectivos, durante casi 10 años, cumplieron esa misión de disuasión de tener una espina metida ahí, amenazante, y que al final consigue el objetivo. Porque a lo mejor ese Enrique IV, que cambia de religión, pues tuvo presente lo que le podía ocurrir si no cambiaba de religión. Y se hace católico para ser rey de Francia. En fin, eso es historia-ficción, no lo sabemos, pero el caso es que hubo ahí un puñado de españoles, como se suele decir, en un territorio en el que era complicado por todo, como bien magistralmente ha expuesto José Manuel, cumplir una misión realmente difícil, porque no tenían una misión militar, era una misión prácticamente política. Y claro, una misión política, un soldado o tiene los poderes, tiene el imperium, como hacían los romanos, o es complicado. Hay quizás pues un embajador con un maestre de campo o más gente hubiese sido más prudente, cosa que no hicimos, y al final fuimos usados por unos y por otros. Y se hizo lo que se pudo. Bueno, dejo mi reflexión ahí y abro el turno de preguntas.